Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Ahora mismo son las 8 de la mañana, ya estamos aquí, estamos en el trabajo y estoy en esta zona donde hay bastante eco. Esta zona os comenté que sería la zona en la que, si todo va bien, se desarrolle esta gama de cosmética, donde es posible que esté el despacho, los productos, esté un poco todo, y va a ser algo muy guay que tengo muchas ganas de poder compartir con todos vosotros. Y hace mucho tiempo que no comparto nada de cómo está el proyecto, y es por algo, es que ha habido muchísimos problemas, muchísimas idas, muchísimas venidas. La verdad es que ha sido y está siendo un poco complicado, están pasando muchas cosas. Os voy a ir contando un poco a lo largo de este día qué está pasando y por qué se está retrasando todo tanto, pero espero que en 2 mesecitos como mucho esté el producto ya aquí en estas manos y yo esté llorando de la emoción de tener por fin que se haya hecho realidad, ¿sabéis? Es como que me hace muchísima ilusión. Así que hoy voy a contaros un poco esta parte y también os vais a venir conmigo al laboratorio. Estamos haciendo también unas fórmulas tanto para aquí internamente en la farmacia como también para poder recomendarlas a personas que se hagan este dermoanálisis, estos productos que sean específicamente para estas personas. Y lo que estamos haciendo fundamentalmente ahora es, por un lado, estar mirando de unas fórmulas que hay, hacer diferentes texturas. Estamos variando un poco diferentes concentraciones de algunos de los activos para que cambie la textura. Así que os voy a enseñar un poco estas diferencias de textura y cómo vamos a entrar a hacer alguna diferencia un poquito más para que veáis al final cuál vamos a escoger y por qué, a nivel de absorción de la piel, a nivel de dispersión uniforme también por la piel, y así podréis ver un poco cómo se hace todo esto, que me parecía muy interesante compartirlo por aquí también. Y luego también vamos a preparar este sábado, vamos a hacer un taller para los más peques. Vamos a hacer un taller de bálsamo labial en barra, así que también vamos a hacer pruebas de eso. Y también queremos hacer alguna crema para manos para los más peques. Así que tendremos que tener en cuenta muchos parámetros, el pH, ver qué activos ponemos, porque va a ser para los más peques. Así que bueno, acompañadme. Voy a enseñaros un poco las texturas de lo que ya tenemos y vamos a entrar en el laboratorio. Vamos a hacer un poco cositas nuevas para que las podáis ver. Así también lo comparto con vosotros, que me hace mucha ilusión. Y luego pues os contaré un poquito cómo está el proyecto y todo lo que nos ha pasado, que realmente me río, pero está siendo algo muy duro, la verdad. Así que bueno, acompañadme. Hola de nuevo, ya estoy aquí, estoy en el despacho, voy a hablar un poquito bajito, están mis compañeros ahí fuera, no quiero poder molestar a nadie. Y todavía sigo con la cazadora, tengo bastante frío, no he entrado en calor todavía, ahora me tomaré una infusión calentita para empezar la mañana, pero quería enseñaros el tema de las texturas. Tengo por aquí 2 fórmulas de las que hice la semana pasada, con diferente concentración de uno de los activos, que es lo que os comentaba. Y fijaros la diferencia, no sé si podéis ver bien, pero esta es muchísimo más sólida que esta, y justamente es por esta diferencia de concentración. Si podéis ver aquí, a la hora de cogerlo y a la hora de extenderlo, cuesta un poquito más, la dispersión es más costosa. Sin embargo, en esta de aquí se ha quedado que se funde muchísimo mejor. Lo que me pregunto ahora es si hacer algo intermedio entre estas dos o si simplemente quedarnos con esta, porque realmente la textura de esta me gusta mucho. Dentro de esto también tenemos otra fórmula que se hizo, la primera, que la tengo también por aquí, que este bote es un poco más grande, que como podéis ver se quedó así, y es verdad que esta, a la hora de poder hacer la dispersión, también cuesta mucho. Así que es posible que haga hoy esta fórmula bajándole la concentración y que la podáis ver, y es posible también que haga justamente la intermedia de estas para que podáis ver cómo queda la textura y hagamos la comparativa. Es cierto que tendremos que esperar a que solidifique, a que se enfríe un poquito, pero bueno, con suerte estamos en invierno, así que hace bastante fresquito, se va a solidificar bastante rápido. Y esto simplemente es para que veáis un poco cómo, variando simplemente una concentración de unos ingredientes, cómo puede variar la textura en una fórmula. Y esto es muy interesante porque a la hora de poder formular productos cosméticos, etcétera, podemos, variando un poquito estas concentraciones, conseguir que algo sea pues con una textura mucho más rica, con una textura mucho más ligera.
Así que vamos a entrar en breve al laboratorio. Simplemente voy a gestionar unas cositas ahora por correo que tengo pendientes. Voy a mirar, de hecho, algunos materiales y algunos ingredientes para poder preparar en un futuro todo este tema que os he comentado del taller, este taller de Navidad. Y también quiero enseñaros cómo quedaron los bálsamos labiales, que por cierto ninguno de ellos contiene parafinas. Intenté buscar una fórmula muy natural y también os contaré qué lleva esa fórmula cuando haga el vídeo hablando de esto. Pero ahora en breve entramos en el laboratorio y veis un poquito cómo se hace todo esto y me acompañáis en el día de hoy. Bueno, estoy ahora en el vestuario, me he puesto el forro polar porque dentro del laboratorio hace muchísimo frío. Voy a cambiarme, vamos a hacer muchas más cosas de lo que yo tenía pensado. He estado hablando un poco para ver qué texturas y si también hacíamos pruebas, y vamos a hacer pruebas también para la crema de manos. Tengo un bote de 4 kilos de una emulsión para ir haciendo pruebas. Tenemos que mirar mucho el tema del pH por el tema de los peques, y quiero hacer una crema de manos que tenga un poquito de manteca, que tenga algún aceite y algún activo reparador, al ser de manos, aunque sea para peques. Así que bueno, deseadme suerte, acompañadme en este día. Siempre que tengo que hacer un poco de pruebas y estas cosas, estoy un poco nerviosa, siempre, no sé por qué, porque quiero que salga todo bien y bueno, acompañadme en esta aventura, que vamos a ver qué sale con todo esto. Hola de nuevo, espero que me oigáis bien con la mascarilla. He aprovechado ahora que no están mis compis, que se han ido a desayunar, para contaros un poquito qué está pasando y cómo está evolucionando la mañana. Y bueno, os enseño por aquí cómo está quedando la crema, que como veis está muy acuosa. Y esto tiene una explicación, y es que cuando estamos empezando a añadir la manteca, cuando hemos añadido un poco toda la composición, el pH era muy bajito. Hemos tenido que subir el pH hasta más de 5, ya que va a ser una crema de manos para niños, y tiene que estar el pH entre 5 o 6 aproximadamente. Y al estar añadiendo el hidróxido de sodio, pues hemos obtenido esta textura que es mucho más líquida. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que esta textura sea de una textura de una crema de manos. Así que acompañadme en esta aventura, a ver si conseguimos que realmente quede una textura, pues, que sea muy agradable, que se absorba rápidamente, pero a la vez que notemos, ¿no?, esta hidratación, esta nutrición también. Hemos añadido manteca de karité, también le he puesto aceite de semilla de pepita de uva, que también es regenerador. Así que acompañadme, espero que os esté gustando mucho esto. En verdad, cuando he visto que se estaba quedando tan acuosa, pues me he venido un poco abajo, pero lo más importante es que no se ha separado en fases. Como estamos viendo, está estable, así que vamos a intentar que coja una buena consistencia y os enseño cómo va continuando esta mañana aquí en el laboratorio. Hola de nuevo, acabo de salir del laboratorio, he venido aquí a la parte del comedor para poder enseñaros cómo han quedado las texturas. Y tengo por aquí la crema de manos, que me ha encantado cómo ha quedado. Por favor, mirad la textura. Ha quedado una textura muy buena, que se absorbe muy bien, que la dispersión es también muy buena. Tiene además unas gotitas de esencia de vainilla, cosa que me encanta, así que deja un poquito ese aroma. Pero ha quedado muy bien, a pesar de que he tenido muchas dudas y muchos momentos en los que he dicho, Dios mío, no sé cómo va a salir. Pero ha quedado una textura muy buena, estoy completamente enamorada de cómo ha quedado la crema de manos. Y bueno, ojalá podamos seguir probando muchas más fórmulas y tanteando diferentes texturas, aromas, ingredientes. Espero que os haya gustado mucho. Y ahora os voy a enseñar la diferencia de estos dos. Os he dicho antes que íbamos a hacer la misma, pero variando la concentración de uno de los ingredientes. Y quiero enseñaros cómo ha quedado la diferencia. No sé si lo podéis ver bien, pero este de aquí es el que más concentración tenía de uno de los ingredientes y este tiene un poquito menos. Y esto lo que hace fundamentalmente es que a la hora de hacer una buena dispersión en la piel, al tener menos concentración de este ingrediente que solidificaba mucho, se funde perfectamente en la piel. Estaréis viendo que la textura es algo extraña, no es como una crema, no es como una loción. Y esto lo podríamos catalogar de
ungüento pomada. Realmente está pensada y es justamente esta textura la que tenemos que buscar cuando estamos hablando de un ungüento, algo un poco más pesado, pero que se disperse bien en la piel, que no cueste a la hora de aplicarlo. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho esta parte, la verdad que me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotros. Y nada, nos quedan como unas 2 horitas por delante en el día de hoy y luego iremos a casa y continuaremos desde casa haciendo toda la parte de correos, etcétera. Así que acompañadme en este último tramo del día y espero que os esté gustando mucho, por supuesto. Si queréis que comparta más cosas de fórmulas y de todo, ya sabéis que podéis dejármelo también en los comentarios si os gustaría ver cómo preparamos cualquier tipo de cosmético que veáis que os dé mucha curiosidad, por ejemplo, podéis dejarlo en los comentarios para que lo podamos hacer también en un próximo vídeo. Y también ahora luego, cuando me ponga al día un poco con todo el tema de documentación y a la hora de introducir todo el tema de las fórmulas en el ordenador, quiero comentaros un poco qué está pasando con el proyecto y por qué se está retrasando todo tanto y compartir todo eso con vosotros. Hola de nuevo, ya estoy aquí, estoy en casa, estoy en el estudio con el ordenador haciendo cositas y bueno, simplemente que me ha quedado por contaros qué está pasando con el proyecto. Sin querer entretenerme mucho, básicamente ya sabemos que siempre que se está haciendo un proyecto así, pueden pasar cosas que hacen que todo se retrase un poco más y este ha sido el caso, ya sea por alguna materia, ya sea por tipos de diseños, por las propias cajas, el propio packaging, está habiendo retrasos por eso, pero si todo va bien a partir de ahora y ya nos surgen más imprevistos, que confiemos en que sea así, a principios de este 2025 estará el producto aquí, será real y tengo muchas ganas de poder enseñaros cómo es el producto, todo lo que lleva, los activos, en qué concentraciones, todo lo que puede hacer por nuestra piel, los estudios que hay detrás. Realmente, bueno, una maravilla, tengo muchas ganas de poder enseñároslo. Y es verdad que se ha retrasado mucho más de lo esperado. En ese aspecto es verdad que, bueno, ha habido momentos de mucha frustración, de también sentir un poco de tristeza por querer tenerlo ya y ver que por unas cosas o por otras no está. Pero ya voy viendo un poquito la luz, ya voy viendo que está más cerca y no solamente este proyecto, también he tenido una idea para esta nueva marca, para lanzar como una mini gama dentro de la propia marca que solamente esté en farmacias y bueno, yo os contaré un poquito más si todo va bien, también tengo muchas ganas, ojalá salga bien, me hace mucha ilusión, mucha ilusión porque tendrá esta parte como más cercana con el paciente, que es algo que a mí me encanta poder escuchar los problemas que pueda tener una persona, intentar ayudarle y en este caso utilizando un aparato que pueda decirme exactamente qué le pasa a su piel y podamos así darle dentro de los cosméticos que nosotros queremos lo que mejor le vaya a su piel. Va a ser, ay, ojalá llegue pronto y os pueda contar mucho más, pero es algo que me apasiona, la cosmética me apasiona y tener un poco esa cercanía con las personas es algo que me llena por completo y me hace muchísima ilusión que se haga realidad, así que ya os contaré. Y de momento este vídeo va a quedar aquí. Voy a intentar grabar el taller con los peques. Es verdad que no quiero grabar a los peques, no sé si podré hacerlo bien, no sé si podrá quedar bien. Ojalá podáis tener ese vídeo en el que veáis un poco cómo hacemos todo y cómo lo preparamos. Pero es cierto que como va a haber bastantes niños, creo que van a ser unos 12 niños, no sé si podremos grabarlo sin que salgan las caras de todos y demás. Así que ojalá lo podáis tener y si no os contaré cómo ha sido esta experiencia en próximos vídeos. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo acompañarme en este día, espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido también, por supuesto, cualquier duda, sugerencia, todo lo que os venga a la mente podéis dejármelo siempre, ya lo sabéis, en los comentarios. Y bueno, a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome, diciéndome cosas, en fin, maravillosas, muchísimas gracias por estar siempre ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.